La programación orientada a objetos es un paradigma en el cual un objeto es una entidad que encapsula funcionalidades, de tal manera que cada objeto puede tener datos, puede tener funcionalidades encapsuladas dentro de él y cada objeto hacer tareas diferentes y entre objetos comunicarse. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo tener un objeto que haga operaciones matemáticas, que sume, que reste, que multiplique, ¿no? Y puedo tener otro objeto, por ejemplo, que obtenga, no sé, datos de una base de datos, de una API, por ejemplo, ¿no? Y este objeto podría estarle mandando datos al otro objeto para que este otro objeto haga esas operaciones matemáticas. ¿Me entienden? El objeto que obtiene los datos no tiene la menor idea de cómo este otro objeto que hace los cálculos matemáticos trabaja. No tiene idea, y tampoco le importa. Lo importante es que simplemente cada objeto haga su función. Podemos llevarlo incluso a una comparación con el mundo real. Por ejemplo, tú le dices a un programador, bueno, estamos estudiando programación, pero vamos a suponer, ¿no? Le dices a un programador, quiero una aplicación móvil para mi empresa. El programador te desarrolla la aplicación móvil y te la entrega y tú le pagas y listo. Tú no tienes la menor idea de cómo este programador creó la aplicación móvil. Lo que te importa es que te la dio. ¿Me entienden? Este programador es, digamos, un objeto, ¿no? Él encapsula toda esa funcionalidad en él mismo. Él sabrá cómo lo hace. No es problema del cliente saber cómo lo hace. Él simplemente le dice, programador, prográmame una app. El programador la programa y listo. En pocas palabras, así es como funcionan los objetos. Ahora, los objetos necesitan clases. Las clases son como plantillas de las cuales se crean varios objetos. Las clases son como los planos de una casa o la receta de una cocina, por decirlo así también, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del plano de una casa tú puedes construir varias casas, solamente necesitas una vez el plano. El plano te da las pautas, te da las medidas, te da las habitaciones, etcétera, ¿no? Y con ese plano construyes varias veces. Eso en programación orientada a objetos sería una clase. El plano sería una clase. Es como la plantilla, las pautas para crear objetos. Y cada una de las casas construidas a partir de esa plantilla sería una instancia. ¿Ok? Entonces, vamos a escribirlo acá para que quede claro. Clase es como una plantilla de la que se crean, a partir de la que se crean objetos. A partir de la cual se crean objetos. Eso es una clase. El otro concepto es una instancia. Una instancia es cada objeto creado a partir de una clase. ¿Ok? Entonces, esos son los dos primeros conceptos que ustedes deben comprender. ¿Qué cosa es una clase y qué cosa es una instancia? Entonces, necesitamos clases para generar instancias a partir de esa clase. Claro, porque vamos a suponer un ejemplo muy fácil, muy fácil. Vamos a crear objetos literales. Los objetos literales son, pues, vamos a ponerlos con const. Los objetos literales son... vamos a poner, por ejemplo, John. Los objetos literales son los que escribimos así, ¿no? Con las llaves de frente, ¿no? Y, por ejemplo, pongo nombre... apellido... Vamos a suponer que yo quiero crear objetos para cada uno de los profesores de escuela digital, ¿no? Entonces... ya, listo. Uno más. México. Ok. Entonces, miren. Ya, ese es uno. Ya, ahora me toca hacer otro. Voy a hacer solo dos, porque con dos ya ustedes captan la idea. Lo tedioso que es estar haciendo objetos así a manito, cuando tú sabes que la estructura es la misma. Tú sabes que la estructura es la misma, ¿no? Mira. Nombre, apellido, cursos, ya, imagínense empezar a escribir para todos los profesores, ¿no? Es tedioso, pero yo me doy cuenta
yo me doy cuenta que cada uno de estos objetos tiene una estructura común. Entonces, en ese caso, lo que necesitamos es justamente una plantilla que nos permita crear objetos al vuelo rápidamente. Esa plantilla se llama clase. Ahora, JavaScript es un lenguaje que no ha tenido clases hasta ECMAScript 6. ¿Qué hacíamos antes de ECMAScript 6? Usábamos funciones, porque al final de cuentas, una función es un objeto. Entonces hacíamos algo como esto, miren. Bueno, hacíamos var porque era la versión anterior, así que voy a poner var por ahora. Var profesor, por ejemplo, igual a function, y aquí le pasábamos los parámetros que necesitábamos, ¿no? Vamos a dejar el array cursos por fuera y solamente vamos a poner nombre, país y, nombre, apellido y país, ¿ok? Y por dentro, lo que hacíamos era this.nombre es igual a nombre, es decir, al parámetro, this.apellido es igual a apellido, y this.país es igual a país. Vamos a dejar, como digo, el array por fuera porque no quiero escribir mucho, porque incluso mi equipo está bastante lento, hasta que reacciona, no me está respondiendo bien el equipo. Así que no quiero forzarlo. Bien. Entonces luego instanciábamos. Esto era el equivalente a una clase, es una función constructora. Esto es un constructor. Les explico esto. Yo sé que el curso es con ECMAScript 6, pero quiero explicarles esto no tanto para mostrarles el antes y el después, sino para que ustedes entiendan la naturaleza de JavaScript, que es diferente a otros lenguajes. La gente que viene de otros lenguajes se confunde un poco con la naturaleza de JavaScript. Entonces luego lo que hacíamos ya era, por ejemplo, var John igual a new persona, y ahí poníamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, su nombre, John, su apellido Mircha. Voy a ponerle en minúsculas para acelerar nada más la escritura. No me vayan a corregir que es con mayúsculas, ya lo sé, pero es solamente por eso, ¿no? Alexis igual a new persona. Fíjense cómo pongo con mayúsculas persona. Eso es una convención. Igual funciona si lo pones en minúsculas, pero es una convención para indicar que es un constructor. Entonces de esa manera tú ves una función con mayúscula y ya sabes que es un constructor. Alexis Mircha. Ok. Listo. Entonces vamos ahora a mandar a consola estos dos. Console.log John y console.log Alexis. Y vamos a ver qué nos devuelve la consola. Vamos a abrir por acá la terminal. Muy bien. Y vamos a decirle node poo.js. ¿Qué pasó? Ah, qué tonto. Yo estoy todavía con el ejemplo, pensando en el ejemplo de persona. Profesor. Perdónenme. Ya, ahora sí. Veamos. Ahora sí. Miren qué curioso. Cuando yo pongo console.log John y console.log Alexis, me sale profesor adelante, miren. Profesor, el nombre de la clase o del constructor. ¿Ya? Ahora, quiero mostrarles algo. ¿Qué tal que yo pongo let string igual a new string hola mundo? Bueno, aquí WebStore me da una advertencia. Vamos a ver qué me dice la advertencia. Dice que es mejor usar el tipo primitivo en vez de un constructor. Pero yo lo estoy haciendo solo con fines didácticos, ¿ok? Solo con fines didácticos. Miren, me dice string hola mundo. ¿Lo ven? String hola mundo. Y me sale aquí el string en mayúsculas, el constructor. Mientras que si yo pongo let string 2 igual a hola mundo otra vez, y acá pongo un console.log string 2, veamos qué me da la terminal.
Hola mundo otra vez. Miren, y ahora me da el string literal sin indicarme pues aquí el constructor ni nada de esto. Ahora, ¿a qué viene este ejemplo? A que esta es la naturaleza de JavaScript. JavaScript, como les he dicho durante muchas clases, es un lenguaje basado en prototipos. ¿Ok? Entonces, al ser un lenguaje basado en prototipos, cada valor, cada dato, cada objeto es creado a partir de un prototipo. Entonces, por ejemplo, un string es creado a partir de un prototipo, y aquí lo estamos viendo. Y de ellos heredan sus propiedades y sus métodos. Eso lo hemos visto incluso desde la clase 1. Lo que no habíamos visto es que realmente podríamos crear cualquier dato usando constructores. New string, new number, ¿no? New array, etc. Realmente funciona. Sí funciona. No es recomendable. Es mejor hacerlo de la manera literal. Literal sería para un array así, ¿no? Y empezar a escribir los valores. Es lo mejor. Pero lo hago para que ustedes entiendan que así funciona JavaScript. Entonces, al ser JavaScript un lenguaje basado en prototipos y que nos permite instanciar a partir de esos prototipos, es que la programación orientada a objetos en JavaScript siempre ha sido así. Con funciones y luego instanciábamos a partir de esas funciones. Recuerden que el this se refiere a la misma instancia. En MScript 6 aparece el concepto de clases. Sin embargo, es sugar syntactic, azúcar sintáctica. ¿Qué significa esto de azúcar sintáctica? Significa que realmente es otra forma de escribirlo, pero el lenguaje sigue siendo igual. O sea, no ha cambiado la naturaleza del lenguaje. JavaScript sigue siendo un lenguaje basado en prototipos. Esto es algo en lo que mucha gente se confunde. Que haya clases en MScript 6 solamente es azúcar sintáctica. O sea, tiene una forma más fácil de escribirla y ya. Pero en el fondo es la misma historia. Ahora, ¿cómo son? Vamos a quitar esto. ¿Cómo son las clases en MScript 6? Hay un concepto adicional. Hay 3 conceptos adicionales que vamos a poner por aquí antes de ir a las clases en MScript 6. El siguiente concepto es el constructor. El constructor es una función que se inicializa o que se ejecuta. Digamos que se ejecuta. Se ejecuta automáticamente al instanciar una clase. Entonces, cuando tú instancias una clase, automáticamente esa función constructora se ejecuta sin que tú la ejecutes a mano escribiéndola. No, se ejecuta sola y por lo general, pues ese constructor te trae todas las propiedades. Recuerden que estamos hablando de objetos. Los objetos tienen propiedades y tienen métodos. Eso lo hemos visto ya en clases pasadas. ¿Ok? Entonces, propiedad son valores, las propiedades son valores y los métodos son funciones. Todo eso dentro de los objetos.